La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II presentan al misionero laico Juan González Torres compartiendo las enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Hoy escucharemos el primer tema, la pérdida del sentido de lo que es pecado, primera parte. Queridos hermanos, a nombre de la Corporación Carismática Católica de Boyacá, de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II, les presento a todos ustedes un fraternal, respetuoso saludo. Nuestro carisma fundamental es realizar la nueva evangelización de los miembros de la Iglesia al impulso del Espíritu Santo, impartir la formación de los nuevos discípulos del Señor, servidores, evangelizadores, catequistas, predicadores, apóstoles laicos y misioneros. Por eso, hoy quiero empezar un tema muy importante. Se llama el pecado y sus consecuencias. En teología, a la doctrina del pecado se conoce como amartiología, tema que se encarga del estudio del pecado y de la caída del hombre. Amartiología viene de la voz griega amartia, que quiere decir pecado. El pecado es una de las más grandes realidades del mundo que nos rodea y por lo tanto no debemos ignorarlo. Su origen es tan antiguo en la tierra como el hombre. Su entrada en el paraíso rompió la relación del Creador con las criaturas. El pecado ha seguido pasando de padres a hijos y por causa de él los hombres sufren dolor, la muerte y la condenación eterna, a no ser que se conviertan al Dios vivo, a Jesucristo y a su Evangelio. Les propongo un objetivo general para reflexionar sobre este tema tan importante. Reflexionar a la luz de la Sagrada Escritura y de la doctrina y el magisterio de la Iglesia sobre el origen del hombre y del mundo, la creación de los ángeles, el misterio de la iniquidad, el origen del pecado, tomar conciencia de la realidad del pecado y sus consecuencias, la vida y el destino de los hombres después de la muerte, para convertirnos a Jesucristo nuestro Señor y Salvador y a su Evangelio, alcanzando la salvación y así construir el reino de amor, de fe, de verdad, de justicia, de paz y de esperanza. Pero también les propongo unos objetivos específicos. Primero, descubrir la realidad del pecado como situación de separación de Dios y de nuestros hermanos y la imposibilidad que tiene el hombre para solucionar esa situación por sí mismo. Segundo, concientizar personal, familiar y comunitariamente de que todos somos pecadores y necesitamos convertirnos. Como lo dice la palabra de Dios en 1 Juan 1, 8 al 10. Así dice la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios hará lo que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. El Santo Padre Juan Pablo II dice, pero convencer del pecado quiere decir crear las condiciones para la salvación. Esto lo dice el Papa en el libro Cruzando el umbral de la esperanza, página número 80. También el Santo Padre Juan Pablo II, en su encíclica Reconciliatio et Penitentiae, capítulo 1, dice, restablecer el sentido justo del pecado es la primera manera de afrontar la grave crisis espiritual que afecta al hombre de nuestro tiempo. Por eso, mis queridos hermanos,
quiero hablarles en primer lugar de la pérdida del sentido del pecado. Su Santidad Pío XII dijo estas palabras: el pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado. Y el Santo Padre Juan Pablo II dice: restablecer el sentido justo del pecado es la primera manera de afrontar la grave crisis espiritual que afecta al hombre de nuestro tiempo. Y dice el Santo Padre en su encíclica: la pérdida del sentido del pecado es, por tanto, una forma o fruto de la negación de Dios, no solo de la atea, sino además de la secularista. Si el pecado es la interrupción de la relación filial con Dios para vivir la propia existencia fuera de la obediencia a Él, entonces pecar no es solamente negar a Dios. Pecar es también vivir como si Él no existiera, es borrarlo de la propia existencia diaria. Un modelo de la sociedad mutilado o desequilibrada, en uno u otro sentido, como es sostenido a menudo por los medios de comunicación, favorece poco la pérdida progresiva del sentido del pecado. En tal situación, el ofuscamiento o debilitamiento del sentido del pecado deriva ya sea del rechazo de toda referencia a lo trascendente en nombre de la aspiración a la autonomía personal, ya sea de someterse a modelos éticos impuestos por el consenso y la costumbre general, aunque estén condenados por la conciencia individual, ya sea de las dramáticas condiciones socioeconómicas que oprimen a gran parte de la humanidad, creando la tendencia de ver errores y culpas solo en el ámbito de lo social, ya sea finalmente y sobre todo del oscurecimiento de la idea de la paternidad de Dios y de su dominio sobre la vida del hombre. Incluso en el terreno del pensamiento y de la vida eclesial, algunas tendencias favorecen inevitablemente la decadencia del sentido del pecado. Algunos, por ejemplo, tienden a sustituir actitudes exageradas del pasado con otras exageraciones. Pasan de ver en todo pecado a no verlo en ninguna parte. De acentuar demasiado en el temor de las penas eternas a predicar un amor de Dios que excluirá toda pena merecida por el pecado. De la severidad en el esfuerzo por corregir las conciencias que suprime el deber de decir la verdad. ¿Y por qué no añadir que la confusión creada en la conciencia de numerosos fieles por la divergencia de opiniones y enseñanzas en la teología, en la predicación, en la catequesis, en la dirección espiritual, sobre cuestiones graves y delicadas de la moral cristiana, termina por hacer disminuir hasta casi borrarlo el verdadero sentido del pecado? Ni tampoco han de ser silenciados algunos defectos en la praxis de la penitencia sacramental. Tal es la tendencia a ofuscar el significado eclesial del pecado y de la conversión, reduciéndolos a hechos meramente individuales, o por el contrario, a anular la validez personal del bien y del mal por considerar exclusivamente su dimensión comunitaria. Tal es también el peligro nunca totalmente eliminado del ritualismo de costumbre que quita el sacramento, su significado pleno y su eficiencia normativa. Por eso dice el Papa Juan Pablo II, restablecer el sentido justo del pecado es la primera manera de afrontar la grave crisis espiritual que afecta al hombre de nuestro tiempo. Pero el sentido del pecado se restablece únicamente con una clara llamada a los principios inderogables de razón y de fe, que la doctrina moral de la Iglesia ha sostenido siempre.
es lícito esperar que, sobre todo en el mundo cristiano y eclesial, florezca un nuevo sentido saludable del pecado. Y termina diciendo el Santo Padre: ayudarán a ello una buena catequesis, iluminada por la teología bíblica de la alianza, una escucha atenta y una acogida fiel del magisterio de la Iglesia, que no cesa de iluminar las conciencias, y una praxis cada vez más cuidadosa del sacramento de la penitencia. Hermanos, el Concilio Vaticano II habla de la pérdida de la conciencia, lo que es el pecado. Cuando los hombres pierden la conciencia de lo que es el pecado, pierden uno de los dones más preciados que Dios ha puesto en su interior, el don del temor de Dios. Se pierden los valores éticos, morales, religiosos, espirituales y cristianos. Cuando los hombres pierden el don del temor de Dios, en nada se diferencian de los seres irracionales. Queridos hermanos, por eso, restablecer el sentido justo del pecado es la primera manera de afrontar la grave crisis espiritual que afecta al hombre en nuestro tiempo. El Concilio Vaticano II habla de la conciencia que hierra por la ignorancia invencible. Esta es la conciencia errónea. Además habla de la conciencia errónea culpablemente. O sea, cuando el hombre no trata de buscar la verdad y el bien, de la conciencia ciega, dice el concilio, es decir, de una conciencia oscurecida, dormida, de una conciencia muerta, dice el concilio, espiritualmente, que se va entenebreciendo por el pecado, de la conciencia recta, cuando conoce la verdad y es iluminada por el Espíritu Santo. El concilio también habla de la conciencia buena y pura, que procede de un corazón limpio. Preguntémonos, ¿qué es tener una conciencia activa? Que tiene viva la conciencia, es decir, ¿qué es tener una conciencia dormida? Que se ha adormecido como consecuencia del pecado. ¿Qué es tener una conciencia muerta? Que los pecados mortales han dado muerte espiritual a la persona. Por eso el Concilio Vaticano II dice que Dios habla a la conciencia del hombre. Dice así el concilio: en lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal. Haz esto, evita aquello, porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente, como lo dice la palabra de Dios, en la carta de San Pablo a los Romanos, Romanos 2, 15 al 16. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley, cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Cuanto mayor es el predominio de la recta conciencia, tanta mayor seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y para someterse a las normas objetivas de la moralidad. No rara vez, sin embargo, ocurre que hierre la conciencia por ignorancia invencible, sin que ello suponga la pérdida de su dignidad, cosa que no puede afirmarse cuando el hombre se despreocupa de la verdad y el bien, y la conciencia se va progresivamente entenebreciendo por el hábito del pecado. Dice el Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes número
16. Queridos hermanos, queridas hermanas, con la gracia de Dios continuamos en otra enseñanza sobre este mismo tema, el dictamen de la conciencia. El Señor los bendiga. Feliz día.